Muy bien, muchas gracias. El ministro... Perdón, vicepresidenta. Sí. Primavera Europea, 295.969 votos, 1,91% del total, 1 eurodiputados. Va la cabeza más rápida que el ordenador. Como ven, les hemos ofrecido los resultados del escrutinio a nivel nacional, los partidos que han obtenido representación en el Parlamento Europeo y a nivel autonómico las 5 primeras candidaturas más votadas en cada comunidad autónoma. Tienen ya accesible desde las 11 de la noche todos estos datos en la página web del Ministerio del Interior, así como en los demás canales. Bueno, las palabras de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáez de Santamaría. En un instante damos ya una lectura a todo esto. Intentamos recabar información con todos y cada uno de los protagonistas de los diferentes partidos políticos y vamos a darle la bienvenida a esta mesa, esta noche especial de elecciones, al jefe de gabinete de presidencia de la Cámara de Comercio aquí en Alicante, don Santiago Lumbreras. Buenas noches. Y al secretario general de COEPA, a don Fermín Crespo. Buenas noches, bienvenido. Hola, muy buenas noches. Gracias a los dos por participar con nosotros. Vámonos rápidamente a la redacción de informativos de 12 Televisión con nuestra compañera Sonia Rodríguez. Recordamos cómo ha quedado la Comunidad Valenciana y también hacemos una lectura de las comunidades limítrofes a nosotros, la Comunidad Autónoma de Murcia, Castilla-La Mancha, Aragón, Cataluña. Sonia Rodríguez, muy buenas noches de nuevo. Buenas noches, César. Pues en esto precisamente estábamos. Como ya estaban comentando, la Comunidad Valenciana ya tiene escrutado el 98,32% de los votos. Según las encuestas, el PP ganaría con un 29,09%, seguido del PSOE con un 21,64% y seguido de EUPV-EV con un 10,36%. Si nos vamos a Castilla-La Mancha, 99,32% escrutado ya prácticamente todos los votos. El PP también ganaría con un 37,73%, seguido del PSOE con un 28,76%. Si nos vamos hasta la región de Murcia, tenemos lo mismo el PP con un 37,49% y seguido del PSOE con un 20,69%. En esta región hay que decir que ha habido una abstención del 56,46%. Y viajamos al total, vamos a dar el total estatal, que hasta ahora el 98,79%, como estaban hablando en el Ministerio, según los datos, el PP ganaría y obtendría 16 diputados, seguido del PSOE, que obtendría 14, Izquierda Plural con 6 y el partido Podemos se quedaría con 5. Estos son los resultados que tenemos hasta ahora. Hasta el momento, lo que es el Parlamento Europeo todavía no ha publicado los datos finales. Bueno, pues estamos pendientes. Muchísimas gracias, Sonia. Señores, ¿qué lectura podemos hacer tanto a nivel de Comunidad Valenciana y los totales de los escaños, cómo han quedado los 54 escaños que se repartían para nuestro país en el Parlamento Europeo? Bueno, yo la primera lectura que hago es que si es posible que haya un desgaste del PP, el desgaste del PSOE es terrible, ¿no? Porque con lo que desgasta el poder, el tiempo que ya lleva el Partido Popular en el poder, con mandatos tan distintos como el de Zaplana, el de Camps y ahora el del señor Fabra, pues que ningún secretario general del PSOE haya logrado de alguna manera dinamitar al Partido Popular es preocupante. Yo, como dicen los catalanes, me lo haría mirar, ¿no? Y en este sentido, al que le pediría responsabilidades, la señora Elena Valenciano ha estado bastante por aquí, como decíamos antes, con nuestro amigo Barranquí en Altea, tomándose sus buenos arroces, y parece ser que no le ha arrancado a la Comunidad Valenciana esa cercanía que en un principio se pensaban y que iba a ser una demostración. Por otra parte, está claro que el voto de la juventud cabreada ha ido a parar, no en la Comunidad Valenciana, sino en toda España, al señor Pablo Iglesias, con perdón del nombre, ¿no? Porque lo tiene un señor bastante más ilustre, pero este es más divertido. Bueno, aunque Pablo Iglesias todos sabemos que se subía en el vagón de primera y luego se cambiaba en la última estación al de tercera, un poco para saludar a las masas, ¿no? Pero, en fin, estos son detalles históricos y anécdotas. Lo que está claro es que la lectura también en Comunidad Valenciana es que los partidos con algún sesgo nacionalista o hasta cierto punto más cercanos a los catalanes tampoco han tenido ningún éxito
que aportar, porque si estos datos los trasladáramos a la propia comunidad, a unas elecciones autonómicas, y ya no digamos municipales, pues parece que las cosas siguen igual que estaban antes de las elecciones. Hombre, yo, para que la gente que nos está viendo, escuchando en la calle, aquí en la Comunidad Valenciana, lo tenga mucho más claro, yo voy a descender más hacia la calle, a la alcantarilla de la calle, y voy a poner un ejemplo muy simple. Alberto Fabra, con todos sus problemas y todos sus defectos, le ha sacado 8 puntos a Chimo Puig. Esa es la lectura. Porque aquí no se ha votado ni a Elena Valenciano, ni se ha votado al señor Arias Cañete. En la Comunidad Valenciana se ha votado PP y PSOE. Y evidentemente los esfuerzos de Chimo Puig por ganarle votos al PSOE no han funcionado. Y parece ser que la gente en la Comunidad Valenciana no ha castigado tanto al Partido Popular ni a Alberto Fabra como de alguna manera las encuestas presuponían. Porque 8 puntos son muchos puntos. Porcentualmente son 8 puntos, y eso es mucho. De un 29,10% a un 21,64% son 8 puntos y es muy interesante. A nivel de toda España, del país, pues bueno, esos 2 diputados más, o eurodiputados, que hay que hablar con propiedad, esos 2 eurodiputados más que ha sacado el PP al PSOE, suponen que al final Rubalcaba no se ha salido con la suya. Vamos a ganar a la derecha para que nos sigan haciendo recortes, haciendo rebajas y haciendo lo que realmente dice desde Europa. Se va a seguir haciendo lo mismo, porque indudablemente, salvo que Podemos y los partidos minoritarios tengan y se unan y tengan mucho más fuerza, al final los 2 grandes partidos son los que van a gobernar desde Bruselas. Bueno, ¿y cómo se hace la lectura de estos datos desde la Cámara de Comercio, desde COEPA? ¿Cuál es la presencia y la importancia, mejor dicho, de España en Europa para defender nuestros intereses, Santiago? Yo antes solo quisiera hacer una matización, perdón por la voz, pero para mí hay un dato muy importante, y es que la Comunidad Valenciana es seguramente la que ha tenido el mayor índice de participación de toda España, casi el 50%. Yo realmente me ha sorprendido, porque viendo cómo está la situación en esta comunidad, que haya mucha más participación que en comunidades como Madrid, Cataluña, donde en Cataluña ha subido la participación un 8%. No tengo el dato de las anteriores, pero me llama la atención y me gusta. Y eso que en Cataluña se jugaba más, ¿no? O por lo menos. Por otro caballo. O por lo menos no. vendían que se jugaba más, ¿no? En este país yo creo que falta cultura europea, ¿no? Y la importancia que las decisiones se toman en Europa para la economía española es fundamental. Bueno, la española, la europea, quiero decir, las decisiones ya no se toman todas en el Parlamento, en Madrid, se toman muchas en Bruselas y en Estrasburgo, en Alemania, la señora Merkel, en su despacho. Quiero decirte, ya no salen tanto del Palacio de la Moncloa las cosas que nos importan o que afectan a las empresas de este país, ¿no? Nos falta un poco de cultura para saber la importancia que estas elecciones tienen para el futuro económico, todos los aspectos de España. Y yo, por hacer solo un pequeño resumen, me llama la atención que a nivel nacional el Partido Popular le ha sacado tan solo 3 puntos al PSOE cuando las encuestas estaban dando 8. Nos hemos quedado sin eurodiputada de la Comunidad Valenciana, porque Eva Ortiz creo que iba a la número 20, con lo cual no sale eurodiputada. No es una buena noticia para la comunidad. Y a nivel de la comunidad y a nivel comunidad valenciana, coincido con Blas. La diferencia son 8 puntos. El PSOE está todavía, con lo que le está cayendo al PP en esta comunidad, bastante bien. Fermín. Bueno, coincido mucho con los comentarios que han hecho hasta ahora. Yo resaltaría que, en primer lugar, que la abstención ha sido alta, pero menos de lo que se esperaba. Seguramente la media europea bajará mucho, porque curiosamente los países recién incorporados son aquellos que pues más baja participación van a tener, ¿no? Y pues cojo el hilo de lo que decía mi compañero Santiago, que se ha hecho una campaña seguramente no en clave europea, sino en clave nacional, y eso contribuye muy poco a que, si queremos hacer más Europa, una Europa más económica y más social, las citas electorales europeas pues se den en clave tan local, ¿no? Yo creo que eso hay que pues empezar a mirarlo de otra manera, y para los próximos comicios tener un recorrido mucho más largo para
para hacer una participación mucho mayor, ¿no? Porque yo creo que esto va a contracorriente. Europa cada vez decide más sobre nosotros y cada vez tenemos menos capacidad de decisión porque participamos menos democráticamente. La segunda cuestión es que efectivamente la primera lectura es que hay una proximidad pues muy alta entre los datos de los dos primeros partidos, y eso quiere decir que no se ha producido un voto de castigo, ¿no? Uno no ha conseguido lo que quería, que era mantener la distancia, y el PSOE no ha conseguido minimizarla, lo cual quiere decir que ha habido una parte importante de los votos que se han ido a grupos menores que están encontrando en gente que no se encuentra cómoda con las políticas que se están practicando, pues ese voto y en la abstención, que ha sido seguramente mayoritariamente de los partidos mayores, ¿no? La tercera cuestión, yo creo que hay que resaltar, es que esta igualdad que se está produciendo prácticamente en todos los partidos, en todos los países, va a tener una importancia vital en la elección del presidente, porque seguramente se tendrán que poner de acuerdo dos de las tres fuerzas más importantes. Seguramente los liberales van a tener una importancia vital, y eso en las políticas posteriores va a tener mucha relevancia. Y por introducir un elemento más, no del aspecto solamente español, que ha tenido una participación quizá pues más de lo esperada, pero insisto, menos de lo que debería para una elección que tiene tanta trascendencia, es la introducción de un gran número de eurodiputados que no están a favor de Europa. Y eso seguramente en las políticas futuras va a tener una gran incidencia. Mientras intentamos conectar con nuestra compañera Paloma Esteve, ¿qué lectura podemos hacer de esto último, de esos pequeños grupos anti-europeos? Pero ha pasado en toda Europa. Los euroescépticos, cómo ha subido las extremas derechas o izquierdas, porque también han subido las izquierdas, y en España, por ejemplo, en toda Europa. Pero hay un dato muy importante: España junto con Alemania, y creo que Rumanía, es el único país en el que el partido que gobierna ha ganado las elecciones. El batacazo que se han pegado en Francia, en Italia. Tercera fuerza. Se han quedado los terceros, como tercera fuerza. Y solo en España, Alemania y creo que Rumanía, según estaba oyendo antes, son los únicos. Nos falta saber Italia, donde votaban todos menos Berlusconi, que está castigado para votar. En cualquier caso, Italia no deja de ser siempre singular por la cantidad de coaliciones, de partidos y de... Pero vamos a ver los resultados que se dan ahí. Berlusconi, por cierto, no ha podido votar y se ha ido a jugar un partido está castigado con los niños deficientes mentales, porque es a lo que lo tiene castigado el juez. Me parece muy bien que no haya disfrutado de las señoritas marroquíes y de otras amigas de que se llevan el yate, se haya dedicado con estos chicos a jugar el partido de fútbol. Lo que sí que parece cierto es que Berlusconi, o a través de terceros, volverán al gobierno italiano, porque Italia tiene un gran problema que siempre es el norte-sur, que es a lo que debe Berlusconi el poder. Ella más una cuestión impositiva, económica y tal. Lo que sí que me gustaría resaltar es que los cabreados, o como se llamen estos señores, los de Pablo Iglesias, pues empiezan a tener una presencia importante. No tan importante como creíamos, no tanto de abrir telediarios como decíamos, pero sí que es una corriente social que contesta al establishment, ¿no? Y que esa corriente social se integre en el sistema democrático me parece muy bien. Lo difícil o lo malo es que no se integren, ¿no? Y por otra parte, en España tenemos creo que no lo ha señalado ningún contertulio, pero estamos todos de acuerdo, la enorme suerte de no tener extremas izquierdas o extremas derechas. Tenemos extremos cabreados, pero por lo menos no tenemos extremas derechas, ¿no? Entonces, a partir de ahí, ¿qué es lo que pasa? Si ustedes juntan los partidos de extrema derecha con los extremos cabreados, verán que son los mismos en un sentido o en otro, pero que a la hora de la verdad, como en primer lugar quien decide es cuando se hacen reuniones en el Elíseo, en el Bundeshaus, o cuando se hacen reuniones en la City londinense, que son los que en realidad deciden aquí por dónde debe de ir Europa, mucho más que Luxemburgo, pues aquí estos señores lo único que van a hacer son sus representaciones y poca cosa más. ¿Qué es lo que nos preocupa a la comunidad valenciana? Que mis buenos colegas y directos amigos, y sin embargo compañeros, tanto de la Cámara como de COEPA, podrán aclararnos mucho mejor a dónde va la Europa del dinero. Es decir, vamos a dejarnos de bromas y vamos a ver verdaderamente qué es lo que va a suponer. Usted, Blas, señalaba antes que es muy fastidioso, por no decir jodido, claramente,
que haya dos máquinas de tirar dinero, una que tira euros y otra que tira libras. ¿Qué va a pasar con las exportaciones si por una vez Europa va a empezar a trabajar junta a la hora de las exportaciones, o los chinos, los rusos y los americanos se van a quedar con cara de póker cada vez que vamos a negociar con ellos, ¿no? Pues, ¿qué podemos decir a eso, Fermín? Bueno, yo en primer lugar quería decir que el avance en políticas comunes ha sido bastante notable en los últimos años, y eso se deja sentir de una forma tímida en la recuperación. Lo que sí que es cierto, y creo que hay que analizar para el futuro, es que estos votos que se van hacia los que no están de acuerdo con las políticas que se practican, lo que están buscando realmente es una reacción. Europa está siendo timorata a la hora de tomar medidas, ¿no? El Banco Central Europeo, que tiene como principal objetivo mantener el IPC en una banda del 2%, no está tomando la misma actitud que otros bancos centrales a la hora de potenciar el crecimiento. No se están tomando medidas para que el euro mantenga un equilibrio mucho mejor con el dólar o el yuan en las exportaciones, y eso provoca, no para Alemania, pero sí para el resto de países, unas dificultades notables. Y yo creo que esa es la lectura que se va a poder sacar de estas elecciones, ¿no? Que además de tener políticas mucho más amplias, lo que se van a tener que tener son políticas mucho más activas y mucho más cercanas al ciudadano. 500 millones de habitantes, que es lo que ahora mismo agrupa la Unión Europea, necesitan funcionar como bloque, porque realmente las economías de escala necesitan de una presencia mucho mayor a la hora de tomar decisiones y a la hora de moverse. El foco económico se está moviendo hacia el Pacífico, irremediablemente, si no toma Europa las medidas que debe tomar. Y bueno, pues la conciencia timorata de Alemania, porque a ellos les va bien, no es suficiente para tener una posición. Yo creo que eso va a ir cambiando, además obligatoriamente, porque si no perderemos posiciones y seremos una economía cada vez más empobrecida, ¿no? Yo creo que como conjunto hemos llegado a un bloque de 500 millones de habitantes que ya tiene unas políticas comunes muy interesantes, pero que tiene que llegar a una armonización fiscal, financiera y de otras medidas que potencien que seamos mucho más Europa, no solamente económica, sino también social. Bueno, si caminamos en esa Unión Europea llegaremos hasta con una constitución, ¿no? Supranacional, europea, como queramos llamarlo, pero coincido plenamente con lo que ha dicho Fermín, y sí que es verdad que lo que se está hablando es que ahora en junio, después de las europeas, el Banco Central Europeo va a tomar las medidas para favorecer esa posición del euro, ¿no? Que ya está bien. Sin embargo, yo discrepo un poco de ustedes en el sentido más que disipar les tengo miedo, ¿no? Sobre todo a quien habla a veces en nombre de las patronales, ¿no? Y es lo siguiente, yo lo que quiero es que Europa mantenga ese bienestar social que se ha conseguido desde la época de Willy Brandt, de Adenauer, de propio Andreotti y, por supuesto, de los grandes gobiernos socialdemócratas suizos, finlandeses y compañía. Incluso Mitterrand, hablando de Alemania, ¿no? Hablando de Francia, perdón. Entonces, claro, si lo que vamos a hacer es perder poder adquisitivo los trabajadores en aras a que seamos competitivos salarialmente con chinos y orientales, a ese viaje no necesitamos alforjas. No creo que hayas oído eso de mis palabras, ni se puede interpretar de lo que yo he dicho. Yo he dicho literalmente que para ser más competitivos hay que tener políticas que permitan que las empresas lo sean. Una moneda muy fuerte impide, es una barrera de entrada. En otros países tenemos algunas dificultades más, por ejemplo, la armonización fiscal, pero lo que sí que es cierto es que no se puede gastar más de lo que se tiene. Es decir, las políticas sociales están muy bien si 500 millones de habitantes trabajan en la misma línea y produce lo suficiente para mantener el bienestar. El bienestar no es gratis. No existe nada que sea gratis, yo no conozco nada. Se puede pagar de una manera o de otra. O lo paga el consumidor o lo paga el Estado a través de los impuestos. No conozco otra manera si pago menos impuestos y pago menos salarios, ¿a quién estoy beneficiando? Depende cómo lo cuadres. Las cuentas cuadran siempre. No la quiera cuadrar aquí, que no es el momento. Pero lo que sí te quiero decir es que si una persona paga menos impuestos y tiene más capacidad adquisitiva y es quien se paga los servicios lo va a recibir igual. Yo creo que hay que conseguir un equilibrio económico entre aquello que nos podemos permitir y hacia donde vayamos como economía, apostando por una economía que tenga más valor añadido. Nosotros no podemos tener una economía decadente con respecto a la innovación, al valor añadido en el producto. O sea, no puede ser que estemos compitiendo de una manera inadecuada, porque el mercado mundial, ahora no se compite solo en el mercado local, el mercado mundial no tiene amigos, solo tiene calidad y precio. Y eso es lo que tenemos que seguir haciendo. Es decir, no
Esto es simplemente trabajar bien, trabajar a buen precio y tener unas políticas adecuadas para que seamos competitivos y socialmente seamos un territorio tan estable como hemos sido hasta ahora, ¿no? Y tan, bueno, yo creo que todo eso tiene que venir. Pero lo que tenemos encima de la mesa son los resultados de esta noche, de hoy. Y hay un dato que a mí me gusta insistir mucho en él, porque parece que aquí toda la Comunidad Valenciana iba a castigar a los políticos, que estábamos más bien hasta arriba de Partido Socialista, Partido Popular, Izquierda Unida o Izquierda Unida con todos, y resulta que somos la comunidad autónoma donde menos abstención ha habido, donde más porcentaje de voto ha habido. Eso tiene una lectura clarísima. Y es que, en teoría, es la comunidad donde menos enfadada está con sus partidos políticos. Y si no, que me demuestren lo contrario. Si hay comunidades que el porcentaje de votación no ha superado el 40%, y nosotros estamos a 5 décimas del 50%, eso supone que en la Comunidad Valenciana estamos muy felices con nuestros políticos. Y mientras no se demuestre lo contrario, que me digan cómo es posible eso. Blas, a veces el cabreo no se demuestra no votando, sino votando a otros. Claro, pero con todos. Claro, si sumamos... El 30%, una tercera parte ha ido a otros partidos. Claro, ese es Aquí hay un problema, y es que el que pretenda extrapolar estos a unas municipales autonómicas se equivoca. Quiero decir, yo, por ejemplo, la figura de Podemos, ahora mismo no tengo criterios para saber cómo se comportarán unas autonómicas o unas municipales. No lo sé. Pero las europeas son unas elecciones, como hablábamos al principio, que es duro decir esto, pero no le interesa a mucha gente. La gente no tiene tanto interés y las utiliza como forma de castigo o como forma de manifestar su hastío en estas circunstancias ahora mismo, ¿no? No sé si el voto de Podemos se comportará igual en unas elecciones autonómicas o municipales, no lo sé. Bueno, lo que hay que pensar es que Podemos no es una estructura de partido, ¿no? A ver cómo se reorganiza eso. De momento el señor Pablo Iglesias ha aglutinado, pero vamos a ver que esa gente que es como muy participativa, por no decir muy ácrata, ¿cómo regulas eso? Y vuelvo a insistirle, Blas, en la historia, aunque a usted no le guste, ¿no? Qué difícil fue en ciertos momentos de la República Española llevar a un consenso a la FAI y a la CNT, es decir, esa gente va un poco por libre y a ver quién dentro de ese partido que ha sacado desde el 10 al 8% pone orden para hacer una estructura participativa de cara a futuras elecciones, porque izquierda, lo de la señora, las piernas bonitas que decía usted, la vasca que se fue del PSOE, pues está muy bien, han hecho un medio partido, Ciudadanos también, pero esto de Podemos es una amalgama que más bien ha sido el voto del cabreo. Yo es que estoy recordando... Es que, fíjate, Pedro... Yo estoy recordando a Ruiz Mateos, si usted se acuerda, que sacó su acta de parlamentario, ¿no? Y era un simple voto de cabreo, ¿no? Era te pego leches. Pedro, los problemas de Podemos empiezan precisamente esta noche. Y si no, al tiempo. Los problemas de Podemos empiezan. A partir de mañana empezarán los problemas en Podemos. Porque vamos a ver cómo ellos son capaces de gestionar lo que acaban de recibir. Vamos a ver cómo lo gestionan. ¿Y quién lo gestiona? Porque hay, no cómo, sino quién. Porque hay muchas tendencias ahí dentro, demasiados intereses ahí dentro, y veremos al final cómo acaba el asunto. Que eso, al fin y al cabo, es lo que tiene que funcionar. Porque todos sabemos que tanto el Partido Popular como el Partido Socialista funcionan a toque de silbato. Esto es lo que dice el partido, esto es lo que dice desde arriba la pirámide invertida, y aquí se hace esto. Pero en un núcleo aglutinado de esa manera, donde han entrado tantas tendencias, donde vienen cabreados por los desahucios, cabreados porque no les dejan opinar en las redes sociales, cabreados por... Hay tantos cabreados ahí en medio que veremos cómo se sustenta y cómo se gestiona eso. Y una curiosidad, el intento del Partido Socialista de convertir estas elecciones en unas plebiscitarias para el año que viene, incluso también entre Mariano Rajoy y Rubalcaba, pero sobre todo también de cara a las elecciones del año que viene, ¿pensáis que se le ha venido en contra y sobre todo el enarbolamiento, ya lo diré yo, que ha hecho Elena Valenciano de las ciertamente poco afortunadas declaraciones de Miguel Arias Cañete, justificando su participación en el debate,
¿Pensáis que eso ha tenido también Bueno, influencia? ¿Y cómo ella interpretamos? también le llamó feo a un jugador, concretamente a Ribery, Sí, que sí, es sí. uno de los mejores jugadores Bota de bronce. de Europa. Por lo tanto, se pasó 2 estaciones. A mí lo que sí me gustaría señalar sobre esto en un momento muy rápido es, cuidado, ¿es necesario ya ese gobierno de concentración español, como está intentándolo hacer Europa, como con muy buenos resultados? Y ahí se ha demostrado en las elecciones alemanas. Hoy mismo hay un gobierno de concentración en Alemania. Ha bajado un poco la señora Merkel. Han subido los socialistas, pero el gobierno de concentración sigue funcionando mañana. Pues vamos ¿o no? a analizar, que nos quedan 10 minutos. Yo Fermín. solamente quería decir con respecto a esta cuestión que comentaba de, bueno, el partido se debe gestionar, eso ya es una cuestión que tiene. Yo creo que en esta gran parte de la culpa de centrar en 2 ideas, el feminismo y una frase desafortunada, yo creo que la comunicación eso ha hecho un flaco favor a la democracia y a las elecciones europeas, sinceramente, porque no me creo que nadie esté en un mitin 50 minutos hablando de lo mismo y que solo la única frase que aparezca sea la que haga referencia a esto. Yo supongo que se habrá hablado y he escuchado muchas intervenciones en la radio y en la televisión y he leído muchas cosas en la prensa escrita directamente y sin embargo los transmisores sociales no, en eso creo que se han cebado y llevan 10 días solamente hablando de una cosa. Yo creo que esto es para una reflexión para el gremio, en el cual me incluyo, ¿no? Hay que pensar que lo que transmitimos tiene su valor porque influye en las decisiones y si lo centramos solamente en una cosa estamos generando un monotema de algo que se creo pues tiene muchos prismas, ¿no? Yo creo que en eso deberíamos hacer mirar el trabajo que han hecho los medios de comunicación Sí, pero Fermín, en esta no campaña. olvides nunca que han sido, más que los medios de comunicación, las redes sociales, No, las no, que no. han insistido permanentemente con el tema del Eso sí. machismo y el machismo. ¿eh? Y los las medios, televisiones, las televisiones, Claro, titular, pero sobre todo las redes sociales. ¿eh? bueno, sobre todo Es que la abrían las televisión. redes sociales y no había un solo comentario que no hablara de eso. Pero mira, las televisiones son el medio más poderoso para las campañas y prácticamente en todas las cuestiones que tienen que ver con comunicación de esta magnitud. Y te puedo asegurar que no había telediario donde esto no apareciera. Digo telediario por llamar a cualquier informativo, ¿no? Entonces, después las redes vienen en cascada, ¿no? Entonces yo creo que bueno, esto es una reflexión. ¿Y por qué lo ha hecho eso? ¿Por qué hacían eso a los medios de comunicación? Bueno, pues Mira, no solo tienes A ver, ¿por qué? Yo- ¿Por qué? Analízalo. Bueno. ¿Por qué se han centrado los medios de comunicación en Bueno, destacar lo ha vendido. únicamente eso? Esto es como todo, el PSOE ha hecho una buena campaña, ha vendido lo que quería vender, no tenía discurso, en mi opinión, muy europeo que digamos, no tenía una política europea que vender, o si la tenía, no la había manifestado, y le vino bien atacar al candidato del Sí, pero es que fíjate, Santiago atacaba con el tema del aborto cuando eso no decide para nada Bruselas. El tema del aborto lo decide cada país, Vamos a ver, que es libre y soberano. Lo que yo quería decir precisamente viene al hilo de esto, es decir, esto era una campaña en clave nacional, no europea. Claro. Lo hemos hablado aquí. Y fíjate, se planteaba, ¿aguantará el señor Rubalcaba o no aguantará después de esto? Pues francamente, va a aguantar. Sí. Porque si las encuestas le daban 8 puntos de diferencia y tiene 3, imagino que hasta ahora estará vendiendo que le han recortado, como dicen ellos, a la derecha de este país no sé cuántos puntos, ¿no? Que es realmente lo que el PSOE, yo creo que estaba, o por lo menos lo ha dicho todo el mundo, jugándose el intentar si aún. No, y lo mejor que le viene además al PP es que siga Rubalcaba, eso es evidente. Esa es la incógnita, si se va a presentar o no a las primarias. Bueno, y a partir de mañana, en la Comunidad Valenciana, ¿qué? Pues yo creo que la Comunidad Valenciana se levantará mañana con los mismos problemas que tiene hoy, ¿no? Sí. Y uno muy importante de financiación que esto no lo va a resolver, ¿no? Sí que es cierto que hay proyectos europeos que van a incidir con mucha potencia en la Comunidad Valenciana, sobre todo el plan de empleo juvenil, del que se está hablando muy poco y que va a destinar una cantidad de millones muy importante, hablando de lo que va a lo que significa estas elecciones, ¿no? Hay pues líneas de financiación que la Comunidad Valenciana sí está pues abierta a participar, porque ya somos un país que está por encima del 90% del PIB, entonces ya no somos objetivo 1, tenemos que trabajar por los fondos que nos corresponden, aparte de los que nos toquen directamente, y con respecto a Europa pues tenemos que seguir trabajando. Seguramente habrá que los partidos, 2 de los 3 partidos importantes se tienen que poner de acuerdo en el presidente. Yo creo que ahí debemos tener posiciones y aunque no vayamos a tener eurodiputadas tendremos que intentar influir, ¿no? Europa es un lugar donde estar, es un lugar para estar presente, conocer y trabajar. Bueno, tenemos a Esteban González Pons. Eso es lo que iba a decir, que habrá que aprovechar el puente, que es lo que quería decir ahora,
que si no está Eva, que supongo que sería trabajando en ese ámbito, hay que, en Europa es un lugar de puentes, de negociación, de presencia permanente, y la Comunidad Valenciana tiene que viajar mucho más, los empresarios tenemos que ir mucho más a Bruselas porque ahí nos jugamos muchas cosas, tenemos que tener mucha más presencia, y yo creo que es un trabajo, ¿no?, a realizar. Tenemos que pensar que el futuro pasa porque Bruselas cada vez influye más en nuestra vida diaria, en cualquiera de las decisiones que tomamos, y que el mundo económico y social tiene que ver a Bruselas como un lugar para trabajar, un lugar para ir, un lugar para conseguir y para compartir, ¿no? Porque la Unión Europea plantea sobre todo programas transnacionales. Yo creo que es una buena noticia que no haya partidos que dominen, porque yo creo que en tiempos de cambio tiene que haber pues una negociación que active la economía, que active la sociedad, y nosotros tenemos que empezar a ver a Bruselas mucho más cerca, aunque seamos un país periférico, para que nuestra posición social y económica mejore. Santiago. Bueno, coincido básicamente con lo que ha dicho Fermín, que lo ha relatado muy bien. En Europa ahora mismo las alianzas están más o menos claras. Parece que los conservadores con los liberales van a hacer una alianza y seguirá mandando la Merkel, digámoslo así, con lo cual se supone que las políticas no van a variar mucho más de lo que están ahora. En Alemania sacaron un buen resultado Merkel, ¿eh? Por eso digo que quiero decir, normalmente no tienen que cambiar mucho las cosas, ¿no? Con lo cual yo creo que cierta normalidad, hay que analizar todo un poco. Italia es la gran intriga, yo también tengo mucho interés en saber cómo ha quedado aquello. Lo de Francia ha llamado muchísimo la atención. Mañana que Le Pen haya sacado el 25% de los votos en Francia es preocupante. Es decir, hay muchos aspectos que analizar. El Partido Socialista se ha ido a la tercera posición en Francia. Si nuestra compañera Sonia Rodríguez tiene esos datos, conectamos cuando los tenga con Sonia para que nos cuente cómo está el reparto de escaños en Italia, pero ahora nos vamos con Paloma Esteve para conocer, si no escuchar la voz de los protagonistas del PP, si por lo menos de su voz, que nos cuente cómo se está viviendo esta noche europea electoral por parte del Partido Popular aquí en la ciudad de Alicante. Paloma, muy buenas noches. Hola, buenas noches, César. Aquí estamos en el Sorel y hay un ambiente de victoria, y porque los del PP han ganado las elecciones por un margen muy pequeño, pero han conseguido ganarlo. Lo único que han sentido es que Eva Ortiz, la eurodiputada por Alicante, no pudiese conseguir su puesto, pero han dicho que dentro de poco volverá a tener grandes responsabilidades en el partido. Pero el margen que han tenido con el PSOE de 3 diputados piensan que es bueno y que tienen que seguir trabajando para las próximas elecciones, que son las autonómicas aquí en Alicante. Bueno, entonces el titular: alegría, satisfacción en el Partido Popular de Alicante. Sí, hay alegría, pero bueno, no son los datos esperados. Bueno, pues ¿tenemos algún protagonista? ¿Podríamos hablar con algún protagonista? La verdad que es que no hemos podido contactar con nadie porque no están todos, solamente han querido hacer una comparecencia y ninguno de los protagonistas han querido decirnos nada. Pues lo dejamos ahí. Sonia, Paloma, muchísimas gracias. Nada, tía César, buenas noches. Buenas noches. Pedro y yo, que las elecciones no pierden nunca. Nadie. Da igual los resultados. En el Partido Popular hay tantas tribus que no sabíamos quién iba a hablar. Pues mira, ahora mismo si Cochise, si Timbur, es decir, no sabíamos si los Cheyennes, los Apaches o todos sentados. No sé, vámonos a otra tribu. Hasta los picaristas pueden haber cualquiera. Vámonos, un segundo. Si me autoriza el modelo. No, un momento, que es por lo que estabais aludiendo durante tanto tiempo ahora en la tertulia. Italia. Vámonos a la redacción de informativos de 12 Televisión y ahí nuestra compañera Sonia Rodríguez, que nos lleve de viaje por las tierras de Berlusconi, con la Toscana, el lago de Como también, el lago de Como está muy bien. Sonia Rodríguez, muy buenas. Hola de nuevo, César. ¿Cómo ha quedado qué sabemos sobre Italia y su reparto de escaños? Pues sobre Italia todavía no, la verdad es que no tenemos la información suficiente. Porque me habéis pillado ahí, porque lo que estaba viendo era a nivel nacional y es que está la cosa bastante apretada porque Cataluña ya lleva el 99,94% de los votos
escrutados. En este caso, Esquerra Republicana sería el ganador, como habíamos comentado. En unos minutos, si queréis, volvemos a conectar y os cuento cómo va Italia. De momento os digo también que la Comunidad Valenciana lleva el 99,31% de los votos ya escrutados y el PP, como comentaba también Paloma anteriormente, se da por ganador con el 29,08% de los votos. Si nos vamos al Parlamento, también tenemos que hablar que, bueno, recordad que con anterioridad hemos dicho que el PP ganaba con 211 escaños y ahora ha conseguido uno más, 212. En segundo lugar estaría, como ya comentábamos, el grupo de la Alianza Progresista de Socialistas con 185. En unos minutos volvemos a conectar y os doy toda la información sobre Italia. Bueno, pues en un instante volvemos para conocer una de las grandes incógnitas, Italia. ¿Cómo ha quedado todo? Ahora sí, Pedro, dime. Bueno, no, yo, y sobre todo a los compañeros de aquí les recuerdo, que no hemos hablado de algo muy importante, ¿no? Y es la Comunidad Valenciana, el corredor mediterráneo. Lo digo porque ellos están muy en contacto con las dos, en un sentido, yo diría que absolutamente empresarial, cuál sería el caso de Fermín, o gremial, cuando sería el caso de Santiago. Y entonces, bueno, el corredor mediterráneo nos es absolutamente necesario. No sabemos si tiene que salir por Vinalopó o Camino de Aragón. Lo digo porque ya sé que ahí no se van a mojar ninguno de los dos. Por aquello de que el presidente de la patronal es catalán, ¿no? Pero bromas aparte, Europa importa mucho en España. O sea, y más en la Comunidad Valenciana, y más en la cuestión del proteccionismo turístico, y más en la protección que hacemos con las aguas, los reciclajes, en la agricultura, qué hacemos con las medidas de abonos, de protección a ciertos productos, y sobre todo, al hablar del corredor mediterráneo, ¿qué hacemos con toda la agricultura, con el azulejo de Castellón, con el zapato de Alicante, con una industria tan diversificada que, si nos damos cuenta, por ejemplo, en grandes núcleos de Alicante, Valencia y Castellón, se está dando esa pequeña industria del reciclaje, del todo a 100, que antes eran industrias zapateras, jugueteras, industrias de otro tipo, y que ahora son la pequeña industria que está haciendo trabajar a esas empresas medias, familiares. Entonces, ¿qué va a pasar? Yo creo que es ahí donde hay que incidir con la Comunidad Europea, con la Comunidad Valenciana y con el corredor mediterráneo. Pues Pedro, has dicho una cosa muy importante. Fíjate, una de las batallas que se han dado, yo creo que desde Alicante, también con el apoyo de Valencia, Fermín lo sabe, lo hemos vivido intensamente. Hemos tenido momentos muy críticos en que el corredor mediterráneo se quedaba a 180 kilómetros de esta provincia, y se quedaba, y se ha dado la batalla, se ha dado la batalla, y tanto los partidos políticos, los empresarios, los lobbies empresariales, que los hay, se ha dado la batalla. Oye, y por lo menos aquí llega. Ya más abajo. Bueno, Murcia, de todas maneras, el corredor mediterráneo, yo que estamos hablando de Europa, si la financiación europea no iba a ser posible a un corto plazo. Quiero decir, las finanzas españolas no podrían soportar ese coste por sí solas, ¿no? En este momento, a pesar de que si el ferrocarril no pasa del 4 al 11% en cuanto en el aspecto logístico, España va a sufrir mucho porque eso supone una importante mejora en la competitividad de productos que son vitales, ¿no? Los coches. Entonces, ¿cómo consienten los empresarios que el ferrocarril León, Santiago Compostela se dé enseguida? Y, sin embargo, los dos aves más rentables y los dos más transportes más rentables son Madrid, Alicante y Valencia. ¿Cuándo? Ni siquiera Murcia, Alicante, Valencia tienen un AVE con Barcelona, que podría ser absolutamente rentable. ¿Ahí quién no funciona? ¿Los políticos, los empresarios o...? Vamos a ver. Yo creo que los trabajadores poco tienen que contar aquí. Perdona, Santiago, tú eres una persona que lee la prensa y habrás leído más de una vez... La escribo también. Sí, pero como de esto no escribes tanto, supongo que también en la otra parte, ¿no? Donde la Cámara y nosotros, en relación con todas las cámaras del corredor y sobre todo las patronales, nos habréis visto muchas veces, tenemos unas cuantas fotos. Yo creo que de ahí parte lo que decía Santiago, ese trabajo. Bueno, al final hay que ser ecuánime en las decisiones. Los partidos, los gobiernos toman decisiones para contentar a todo el mundo. Obviamente, las inversiones más rentables se producen en la Comunidad Valenciana, en el corredor mediterráneo, porque soportamos el 60% del PIB nacional. Eso es indudable. Y tenemos una carga de población altísima. Es decir, que nuestra rentabilidad es aquí y que se puede compartir después una vez producida con el resto de España, que nosotros proponemos. También es cierto que para que mejoren las infraestructuras tiene que llegar inversiones a otros sitios. Y algunas veces no son acertadas. Yo creo que hemos padecido un fenómeno de gigantismo durante un tiempo,
yo creo que estamos volviendo a la realidad, que es decir, vamos a empezar los proyectos como se pueda para que funcionen, para que sean operativos y conforme va llegando la capacidad financiera avancemos mucho más, ¿no? Yo creo que eso es la normalidad. Yo creo que España pues va a volver poco a poco, va a despertar de ese sueño de riqueza que nos ha venido muy bien, hemos mejorado muchísimo, nuestra renta per cápita ha mejorado notablemente, pero que ahora tenemos que volver a un desarrollo mucho más lento, mucho más pausado y incidiendo con los recursos en aquellas cosas que son más relevantes. Yo creo que eso Yo también estoy un poco sorprendido hacia dónde ha derivado la tertulia. Bueno, esto es Europa. Pero se supone, y hay un dicho que dice que lo que hay en la cesta es space y lo que hay en la mar es pesquera. Y entonces cuando estamos analizando unos resultados que todavía no sabemos cómo va a quedar la composición del Parlamento Europeo, ya estamos hablando de grandes proyectos del Parlamento Europeo. Señores, vamos a hablar de... Vamos a hablar de los resultados de hoy en las elecciones. Vámonos ahí. Y ya hablaremos del corredor mediterráneo, y ya hablaremos de la agricultura, y ya hablaremos del comercio. Vamos a hablar del resultado, a analizar lo que ha pasado en la Comunidad Valenciana, qué votos, lo que ha pasado en Alicante, los votos que ha habido en Alicante, cómo se reparten esos votos. Vamos a hablar, claro. Vale, pues vamos a hacer una cosa. Vamos a conectar con Sonia Rodríguez para que nos cuente el famoso reparto de Italia y a ver si de paso podemos hacer una lectura pormenorizada a cómo ha quedado el repaso en lo concerniente a Alicante y Valencia, cuando menos. Vamos a comenzar por el principio. Sonia, buenas noches de nuevo. La respuesta a la pregunta de cómo ha quedado el reparto en Italia es ¿cuál? Pues vamos allá, ahora sí que lo tenemos y es el partido mayoritario, se lleva un 33% de los votos, el Partido Democrático. La verdad que ha estado bastante dividido porque se queda con un 26% el Movimiento 5 Stelle y Forza Italia se queda en el tercer lugar con un 18% de los votos. Así ha sido la repartición en Italia y ahora sí nos vamos, como comentabas, Alicante, ¿no? Alicante de momento en la participación está escrutado el 99,99% de los votos, o sea que prácticamente la decisión está tomada. El PP quedaría en primer lugar con el 30,84% de los votos, en segundo lugar iría el PSOE con un 22,98% y en tercer lugar iría Esquerra Unida con un 9,44% de los votos. Vámonos ahora a la provincia de Valencia, a ver, que la tenemos aquí. Valencia, tenemos un 98,98% de los votos escrutados ya. En este caso, el PP también se quedaría en primer lugar con un 27,47% de los votos, seguido del PSOE con un 20,59% y de Esquerra Unida con un 11,22%. Y en tercer lugar tenemos Castellón. En este caso tenemos ya el 100% de los votos escrutados en Castellón. Hay que decir que han tenido una participación de un 49,93%. El PP volvería a estar en primer lugar con un 32,04% de los votos, seguido del PSOE con un 22,92% y en tercer lugar de nuevo Esquerra Unida con un 8,66%. Muy bien, Sonia, gracias. Es la última conexión que hacemos. Vamos a hablar ahora mismo con el coordinador de Compromís aquí en Alicante, Nacho Bellido. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué interpretación hacemos de los resultados que ha conseguido Primavera Europea? Pues la verdad es que es una operación muy positiva. Hemos conseguido nuestro objetivo, que era tener representación en Europa. Desde la ciudad de Alicante hemos contribuido a ese éxito y la verdad es que es una noche para estar muy contentos porque Compromís ya está presente en todas las instituciones. De cara al año que viene, a las elecciones, Nacho. Sí. De cara a las elecciones del año que viene, refuerza el resultado conseguido para seguir trabajando en la comunidad. Hay que cambiar la línea de trabajo. No, refuerza el trabajo que estamos haciendo. Para nosotros estas son unas elecciones de siempre que han sido muy complicadas y hemos conseguido superar en esta ocasión esa adversidad de ser una fuerza autonómica y que la gente nos vea también que somos capaces de ser sus interlocutores en Europa. Y a nivel de la ciudad de Alicante,
pues nos refuerza, pues nos saca los 4.000 votos, un 3,60 y pico de porcentaje, con lo cual nos sitúa pues en la línea de salida para tener representación municipal en Alicante el año que viene. Pues Nacho, muchísimas gracias. Buenas noches. Muchas gracias y buenas noches. Hasta luego. Ya estamos extrapolando a las municipales. Y no sirve, ¿eh? No sirve. No tienen nada que ver con las municipales estas elecciones, para nada, para nada. No van a ser, pero similares en nada. Y si no, al tiempo. Bueno, porque tú fíjate, en Alicante el Partido Popular le ha sacado al PSOE 8 puntos. Pero prácticamente en las 3 provincias. Pero es que en Valencia le ha sacado, no, en Castellón le ha sacado 10. Sí. 10 puntos. Y en Castellón, 7,5. No, perdona, en Valencia 7,5. Pero es que 10 puntos en Castellón. Con todos los líos que ha tenido con el aeropuerto de Castellón, con los líos de Carlos Fabra, con los líos del propio alcalde de Castellón, que está imputado con una cantidad de líos. ¿Qué lectura le saca? Y le saca 10 puntos al PSOE. ¿Qué lectura se puede hacer de esta diferencia? Bueno, yo que el Partido Socialista me lo haría mirar y procuraría cambiar de ritmo, porque si en todo este tiempo no han logrado remontar, ni mucho menos incluso decrecer la intención de voto, es que verdaderamente no están calando en el votante de la Comunidad Valenciana, y su política de oposición al PP o es inútil o es inválida. Creo que fue Rita Barberá la que propuso también algo de gobiernos de concentración aquí, y entonces yo, que el PSOE, me empezaría a replantear si verdaderamente tenemos que hacer una buena reforma del estatuto con el PP, y a partir de ahí recuperar la confianza del votante valenciano que lo tiene. Porque ¿qué es lo que está ocurriendo aquí? Ha subido Izquierda Unida, eso está claro, pero luego ¿qué va a pasar con Compromís? ¿Qué va a pasar con otras fuerzas, con UPyD, con los propios ciudadanos, una vez que vayamos a los municipales, donde también intervienen, como decía Blas, no son extrapolables, porque en muchos pueblos interviene el tío Pepico, la familia de no sé quién, y en según qué sitios un concejal vale diametralmente una diferencia abismal sobre otro. Entonces, claro, estas elecciones han servido, si cabe, para refrendar o no refrendar las diferentes políticas, para demostrar que hay unos cabreados en España y para ver que hay unos partidos en ascenso. Ahí tenemos en la pantalla el reparto de cómo han quedado los escaños. Primavera Europea ha conseguido 1, UPyD otro, Ciudadanos ha conseguido 2, UPyD 4, Podemos 5, Izquierda Plural 6, 14 el PSOE y 16 el... Por cierto, cuando tuvimos aquí a Nas en esos mismos estudios, dijo que él se conformaba con los 2 que los estaban raspando. Sí. Al final suponemos que esa botella de champán que nos prometió, espero que no sea ruso. Él daba, ¿no? Javier Nas daba seguro 2, sí, y decía que rascaba el tercero. Sí. Y le dijimos, confórmate con 2 que ahora bien. Y ha sacado 2, entre ellos él, claro, evidentemente. Bueno, se lo ha trabajado bien, porque ha estado en todas las provincias de España. Me lo contaba el otro día, que se ha recorrido todas las provincias. Pero fíjatelo en Vox. Yo pensaba que Vox sí que sacaría... Ha sido una de las sorpresas. El Alejo Vidal Cuadras. Sí, yo pensaba que... Es que la gente huye un poco de los rebotados, Bueno, pero hay 5 pero en rebote en la derecha es mucho más estricta para eso, y los rebotados, mira, no puede comandar una... No, perdona, que estaba Alejo, estaba también... Si hablamos de Ciudadanos, veremos que ahí estaba Riera, estaba Nas, que es un hombre popular, muy popular en España, y que tenían un cuadro de figuras donde presentaban en cada sitio que estaba mejor que oye, que perdona, que en Vox está Alejo Vidal Cuadras, está Santiago Abascal, está el Ortega Lara. Y lo que se piensa que hay detrás. Hay una serie de gente, claro, tú lo estás diciendo, tú, Santiago, lo estás diciendo, pero hay una serie de nombres, de nombres que de cara a la gente, al votante. Es que estamos hablando de un Alex Vidal Cuadras, un Ortega Lara, el secuestrado por ETA, que todos lo hemos tenido por un hombre... Se ha hecho un héroe en la calle, Santiago Abascal, y nos hemos encontrado que no ha salido nadie. Lo que insinuaba mi amigo Santiago sobre lo que puede haber detrás, yo creo que si algún día desde Pedro J, lo digo por lo que me toca profesionalmente, hasta la señora de Aznar, quieren armar un lío del Partido Popular con una embajada aquí, que antes podía llevarse o llamarse Zaplana, pero ahora ya se llamaría de otra manera.
entonces lo harían de una manera formal, absolutamente, y enfrentándose. Yo lo que creo que Vox ha perdido la gran oportunidad es de ser el partido de la fachenda española, es decir, el partido que va contra las autonomías, que le dice que no pasa nadie más de Ceuta y Melilla, y que eso es lo que han jugado los franceses. Cuidado, sería el partido que yo menos votaría en mi vida, o sea, son mis contrarios naturales, pero yo entiendo que los mensajes europeos han sido muy claros y que Vox no ha sido claro en su mensaje. Mira, ahora estamos viendo el reparto de las candidaturas por comunidades autónomas. Andalucía, el poder del PSOE. Los seres, El poder del PSOE ha sido terrible, otra vez en Andalucía, ¿eh? Los seres están más rojos. Asturias también, Cataluña, obviamente los nacionalistas, el País Vasco también y Cataluña, la fuerza más votada es que la republicana. Lo que no quería Artur Mas. Le saca 2 puntos Porque Esquerra está acumulando el voto del cabreo en Cataluña. Y en Cataluña es significativo que el Partido Popular se ha ido a la quinta fuerza. Y además con una presencia muy... De todas maneras parece ser que de independencia nada. Y el PSOE ha bajado también bastante. ¿Cómo se recula para llegar a un acuerdo? Bueno, señores, que estamos cerrando. A ver, algo que no se ha hecho nunca en un caso de esto. Si ustedes tuvieran que titular mañana en el periódico, ¿con qué frase resumiríais cada uno de vosotros lo que ha ocurrido esta noche? A nivel nacional y sobre todo lo que más nos concierne a nosotros a nivel de comunidad y provincia de Alicante. Yo, como la canción, la vida sigue igual. No creo que haya muchas variaciones de lo que había, por lo que estoy viendo. Podemos es lo único que ha entrado como un outsider en estas elecciones. Fermín. Vísperas de muchos días de nada, ¿no? Pues como en Hacienda Europa somos todos, que esa es la historia. Va a seguir, como dice Santiago, todo absolutamente igual. Y los partidos que tenían que sacar lección de esto no la van a sacar. Sobre todo los mayoritarios. El Partido Popular y el Partido Socialista van a seguir insistiendo en que esto es terreno abonado para ellos y que todo ha ido bien. Yo creo que el titular sería Europa se mantiene conservadora y el subtítulo sería pero tendrá pinceladas divertidas que no peligrosas. Bueno, yo por cerrar diría que debemos, los euroconvencidos como nosotros, los empresarios creo que de esta provincia son gente convencida de que Europa es buena, pues sí, tenemos que seguir trabajando en esa línea. Nos ha ido muy bien dentro de Europa, yo creo que es un mercado natural por el que tenemos que seguir trabajando. Nosotros incluso como organizaciones desde hace muchísimo tiempo tenemos instalado dentro una red europea de información para empresarios que desde hace 15 años venimos trabajando por ello. Creo que debemos insistir y creo que debemos reconvertir las elecciones europeas en europeas y dejar para el año que viene lo que corresponda a un terreno más local, ¿no? Y así iremos generando una cultura en la sociedad que entienda mucho mejor que el proyecto europeo o lo participamos o se integrará un día y lo pagaremos porque tendrá su precio, y que bueno, pues tenemos un año para las otras elecciones y para hacer lectura de esta que seguro va a ser muy divertido. Si fuera Lampedusa diría, él titularía cambiarlo todo para que nada cambie. Lampedusa. Oye, ¿pensáis que se equivoque el que intente con estos resultados prever lo que puede ocurrir en mayo del año que viene? Yo creo que esto, como las encuestas, pueden servir como una tendencia, puede ser indicativo, pero no puedes extrapolar los datos completamente distintos. Solo viendo el índice de participación, que en unas autonómicas y locales crecen considerablemente, esto no tiene... 20 puntos menos casi. Si se han quedado todos de la misma casa en casa, el cambio es sustancial. Lo que no tengo duda es que nos van a seguir vendiendo la cabra y nos van a decir todos los partidos esa famosa frase que cuenta: vaya palizón que le dimos ellos a nosotros. Palizón el del Real Madrid al Atlético, por eso más de uno Sí, señor. está afónico. ¿Qué tal la noche de anoche? 10 copas. Santiago Lumbreras. Injusto. Tanto sido... resultado, ¿eh? El Madrid mucho mejor equipo, pero no un 4-1. Yo lo Sí, hubiera dejado. Hubiera dejado un 2-1. El salto mayor lo de un señor que no ha trabajado 119 minutos y luego mete un penalti.
No, él es el encargado de tirarlos. En cualquier caso, me alegro que gane el Madrid. No, Pedro, es el encargado en ese equipo de tirarlos. Lo peor de todo Claro, es el encargado. es que Para eso podíamos fichar a los porteros. No, es que es el encargado de tirarlos. escucha, Ojo, perdona. que lo malo- Estás hablando de un señor que en la Liga Europea ha metido 17 goles. Vale, pero más vamos que a nadie. pararlo aquí porque si no más ya que se nos nadie. va. Pero escuchar lo que va a decir. Pero a la Pedro, Madrid, un ¿ha segundo. ido a la Mili o no? Pedro, no, 17 Blas, goles. por favor, dos. a la Santiago. Madrid, pero pobrecito Escucha, lo del Hércules. Hércules. A la Madrid. Pobrecito Hércules. Ha 1-1 empatado hoy con el Lugo. y prácticamente en segunda vez. Estamos en segunda vez. Pues sale. Blas de Peñas, muchísimas gracias. Buenas noches por haber Buenas estado aquí 2 días. Empezamos ayer y mire ya. Ya estamos lunes. en ayer. Fermín Crespo, muchísimas Ha sido un gracias. placer, como siempre. Santiago Lumbreras, muchísimas gracias. Pedro Nuño de la Rosa, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Y a usted también, muchísimas gracias por habernos acompañado en este especial Elecciones Europeas. Gracias y buenas noches ahora, en esta madrugada de lunes. Buenos días, si es que nos ve hoy lunes 26 en el horario habitual del despertador. Imagino que si empezó a las 8 ya habrá detectado que hoy lunes no hablamos de deporte, sino que estábamos recordando lo que hicimos ayer por la noche hablando sobre las elecciones europeas. Buenas noches.